Mi padre fue muy sincero, me dijo, mira, yo lo único que te voy a ofrecer es si algún día quieres volver, el billete de vuelta. No te enseñan en la universidad a gestionar empresas, no te enseñan a gestionar capital, no te enseñan a gestionar personas. Yo lo tengo clarísimo, a quien no le guste esta parte, no puede ser emprendedor. Darle de comer a Samuel Eto'o, a Didier Drogba, a George Caef, jugadores internacionales, entidades, la ONU, ONG. Que suele pasar en África, ¿no? Que la gente suele aprovechar. La supervivencia está más a la orden del día que aquí y la gente pues aprovecha sus oportunidades. En un piso, ¿cuánta gente puede vivir? Todas las que tú quieras meter. El gobierno de Marruecos está yendo en contra de sus propios ciudadanos. Yo tengo la percepción de que a lo mejor si tengo un problema, la sanidad allí no es comparable a la sanidad aquí, o no me puedo fiar de que un policía a lo mejor no sea corrupto. Tú estás yendo y viniendo a Canarias, imagino que estarás un poco al día de la problemática que hay ahora, con mucha gente que se está quejando del tema del turismo, que si están destruyendo la isla, que Si es está muy sostenible, masificado. si no ese dinero va destinado efectivamente al mantenimiento del Parque Nacional. Hola, bienvenidos un día más a Market Makers. Yo soy Kumar, él es mi hermano Kabir y hoy estamos con Pablo, que es un amigo nuestro de toda la vida y que es emprendedor, se ha dedicado a los negocios a nivel internacional y seguro que nos va a aportar mucho valor. Así es. Buenos días y gracias Buenos días. por traerme aquí. Una experiencia un poco distinta a lo que suelo hacer, pero bueno, bienvenido a esta casa también, a mis amigos y con ganas de poder responder a todo aquello que se plantee. Pues gracias a ti por venir. Sí. Un poquito para ponernos en contexto. Sobre todo también comentar que lo hemos traído porque él comparte intereses comunes con nosotros, también le gusta el tema del emprendimiento, el mundo de la empresa. No por ser tu amigo, ¿no? No, hombre, tengo más amigos que no traemos. Ah, bueno. Bien. Pero ya que te gusta el tema del emprendimiento y la inversión, y tu caso es distinto porque no has emprendido aquí, sino que te has ido a África a desarrollar negocios. Y siendo también joven, es sorprendente que uno sus inicios en el mundo empresarial los haga en África, ¿no? Que es un poco más complejo, unas normativas distintas, y eso es lo que queremos que nos cuentes hoy un poquito. Con gusto. Vale. Antes de nada también, a lo mejor comentar que tú estudiaste turismo y es curioso que viviendo en Tenerife, que la industria hotelera se ha desarrollado muchísimo, no hayas decidido trabajar aquí. ¿Por qué se debe esto? ¿Cómo ves la industria turística ahora mismo? Pues mira, un poco a modo de resumen para no extenderme mucho en este primer punto. Yo estudié turismo porque no sabía qué estudiar. Básicamente siempre quise dedicarme al tema de la actividad física en aquel entonces. Tuve un problemas físicos en la rodilla y me vi justo antes de empezar la universidad sin tener muy claro a qué dedicarme. Entonces, bueno, turismo me pareció interesante, sobre todo también un poco atendiendo a eso que hablabas tú, ¿no? De estar en Canarias, estar en Tenerife, las posibilidades que eso me podría abrir. Y empecé, pero no muy convencido. Después es verdad que tuve la suerte de estudiar en una entidad donde desde el primer año me dieron la posibilidad de hacer prácticas, por lo tanto puedo decir que he estado trabajando en más de 6 hoteles distintos, sé lo que es el turismo, sé cómo es la vida de un hotel desde los 18 años. Todos los veranos me dedicaba a eso, estuve en Tenerife, de los mejores hoteles 5 estrellas, me fui a Alicante, después hice un posgrado en Irlanda, ahora justo acabo de terminar un máster, todo relacionado con el turismo, pero es verdad que no me termina de llenar a nivel personal. Que también es interesante cómo cambia, porque ves la evolución el modelo universitario, que también es para hacerse una reflexión de cómo puede cambiar la vida de una persona si mientras estás en la universidad estás desarrollando todo aquello que estás aprendiendo. Totalmente. Como es tu caso, que la entidad en la que tú estudiaste pues te dio la oportunidad de hacer prácticas y ver eso que estás viendo realmente en texto, lo estás viviendo en la realidad con los clientes, y cuando ya has terminado la carrera tienes una experiencia tremenda. Totalmente. Al modelo universitario actual. Y ya no diría tanto eso, sino las posibilidades que te brinda el hacer prácticas de conocer a gente. Claro. De conocer a mentores, de conocer a gente que lleva muchos años en el sector
y que te pueden guiar y que te pueden decir y que te pueden mostrar. Y por supuesto, para validar que lo que estás estudiando es a lo que te quieres dedicar. Hasta clientes, ¿no? Que pues, Por supuesto. muchas veces la historia de un cliente, a nosotros en la inmobiliaria nos pasa Total, es verdad. que ves constructores, ves inversores grandes, ves gente que ha hecho cosas y también te sirve. A mí es de lo que más me gusta de mi trabajo. Bueno, es ideas de aprender. negocio que ni se te ocurrían cuando empezaste también. Sí. Claro, o a nivel incluso organizativo de su empresa, contable, fiscal, un montón de cosas que son muy interesantes aprenderlas también y... Así es, el turismo en concreto te da muchísimas posibilidades porque además hay una rotación importante en los hoteles, es decir, la mayoría de los altos cargos de los hoteles van rotando, no permanecen mucho tiempo en los hoteles y te permite conocer a mucha gente, pero bueno, a mí particularmente no me termina de llenar, no me importaría volver algún día a Tenerife o a Canarias al sector hotelero, pero ahora mismo creo que estoy en el momento de buscar eso que me llena, que es el emprendimiento, el hacer proyectos nuevos, el irme fuera y el construir cosas por mí mismo. Mira, pues vamos a eso. ¿Cómo empieza tu camino de emprendedor? Entiendo que no empiezas aquí, ¿no? Sino que tú directamente... Bueno, yo tengo la suerte de que viene de familia. Mi padre es emprendedor, mi abuelo lo fue también en su época. De hecho, un paréntesis, porque esto es curioso, yo no sé si tú lo sabías, pero él y yo nos conocimos un poco de casualidad y resulta que pa y su padre se conocían y nuestro abuelo y su abuelo se conocían, que lo fuimos viendo con el tiempo. No, qué Sí. casualidad. Sí. Así es, varias generaciones unidas. Sí. Bueno, básicamente como te comentaba, pues mi padre sí que se dedica al emprendimiento y lleva muchos años experimentando en África en general, sobre todo en África Occidental. Hablamos de Marruecos, Mauritania, Senegal, Guinea. Y a mí la verdad que me despertó la curiosidad desde muy chiquitito, pues eso, saber que mi padre se iba de viaje, que volvía, nos traía pues regalos, obsequios de estos países, ¿no? Que a priori pues parece que están muy lejos, pero desde Canarias al menos están a tiro de piedra, como Está dice más el cerca otro. que la península, de hecho. Así es. Sí. Y bueno, fue un poco eso creciendo en mí y justo cuando terminó la carrera estaba trabajando en aquel entonces en el Palacio de Isora, en Tenerife. Vale. Es un hotel bastante reconocido y surge la posibilidad de empezar un proyecto para la embajada americana. Vale. Sobre todo era el tema de la gestión de toda la parte gastronómica de la embajada. La embajada americana en Mauritania se traspasaba de una antigua embajada a una nueva y estaban sacando concurso pues esta posibilidad, ¿no? Un gestor de toda la parte gastronómica, estamos hablando de más de 120 empleados dentro de la embajada y surgió. Bueno, nos presentamos, hicimos todo el proyecto y al final ganamos. Yo tenía que terminar mi compromiso con el Palacio de Isora, entonces se tuvo que ir para allá mi querido padre. Se fue como un mes más o menos antes de que yo fuese y después yo le cogí el testigo. Al final era un proyecto que había realizado yo, con su ayuda por supuesto, pero que lo había ideado yo y fui un O poco sea, que él a se hizo para dirigirlo. cubrirte en ese Esas tiempo. 2 semanas, ese mes, exacto. Pero que no era su proyecto No, 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 realmente, no. sino que No, y necesitaba además, por esas yo circunstancias. lo recuerdo con mucho cariño porque fue el primer proyecto y mi padre me fue muy sincero. Me dijo, esto es tuyo. Lo que ganes o lo que pierdas es tuyo. Entiendo que en ese primer momento tú no tenías ni idea de la legislación en esos países, ni... No. Yo fui con los ojos cerrados. Además, era un niño, tenía un niño entre comillas, tenía 21 años. Yo llegué a Mauritania un 11 de julio del 2018, es decir, un día antes de mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 12. Llegué con 21 años. Y mi padre fue muy sincero. Me dijo, mira, yo lo único que te voy a ofrecer es si algún día quieres volver, el billete de vuelta. Pero aquí tienes tu negocio, tienes la casa y búscate la vida. Y yo recuerdo aquellos comienzos que yo iba muy subidito, fueron muy duros porque al final no te enseñan en la universidad a gestionar empresas, no te enseñan a gestionar capital, no te enseñan a gestionar personas. Eso. Y yo me equivoqué, yo por ejemplo puedo hoy decir que yo lo pasé mal porque tuve una mala gestión, sobre todo en las compras de la zona, de la parte del restaurante, y aquello me generó una deuda que la actividad no conseguía, no lo conseguía remontar. Y bueno, tuve que parar en un momento dado y empezar de cero y cambiar la estrategia de compra, la estrategia de pago, los proveedores, tuve que centralizarlo. Entonces, bueno, fue toda una experiencia de cero, yo solo, Un máster. 100%, un máster de vida, como, Y a como nosotros dice yo mi creo que padre. nos pasó también, que además ambos hemos estudiado empresariales. Se supone que tienes que salir después de años estudiando sabiendo llevar una empresa, se supone.
se supone. No tienes ni idea. Tu Ni idea. primer año de autónomo Y que la vida teniendo real, que gestionar tus los pagos cosas. son a lo mejor a 3 meses, a 6 meses, las cosas no funcionan y como... viendo las cosas, cuando pagas, cómo es la gestión con clientes, cómo es la gestión con proveedores, empleados, todo lo ves. Y lo otro es un videojuego y la Absolutamente. empresa es la realidad. Absolutamente. Y esa fue un poco mi primera experiencia. Después de ahí, pues la verdad que el negocio fue muy bien. En aquel entonces fue justo antes de la pandemia. La gente le empezó a gustar mucho los servicios que yo ofrecía a nivel gastronómico. Intenté llevar un poco, teniendo en cuenta que yo no era especialista en tema gastronómico, yo era más bien en tema de gestión. Pero bueno, intenté un poco ponerle el sello mediterráneo español. A la gente le gustó. A partir de ahí, pues la gente me empezó a decir, oye, ¿por qué no montas algo fuera de la embajada, algo accesible a todo el mundo? Y ahí monté pues mi primer hotel. Montamos un pequeño hotel con un restaurante internacional. Además era un hotel, el edificio era recreando un riad marroquí, por lo tanto tenía un encanto estético muy, muy bonito. Aquí la gente se va a pensar que llegaste con un montón de dinero y realmente te tuviste que buscar un socio. Exacto, alguien que sí, no. que te Tuve un ayudara. socio, el edificio ya existía, lo único que tuvimos fue pues invertir, remodelarlo, adaptarlo, Ajá. etcétera. No llegué cual jeque. Eso- Vale, no eso- llegaste, oye, No. compro este hotel. No, no. Y porque a lo mejor alguien que esté escuchando dirá, "Ño, es que vino con, No. Claro, así lo hago yo con un también. montón de dinero, así lo hacemos No fue todos". así, no fue así, no. Fue poquito a poco, a través de un socio invertimos en el hotel. El socio era de aquí, de España. El ¿O era socio es allí? de Gran Canaria, es un gran ingeniero, vale. se dedica, además lleva muchos años en Mauritania en el tema de la ingeniería naval, todo Vale. relacionado con puertos, y bueno, tiene ahí una fama Ah. bastante importante. Vale. Y bueno, ese proyecto lo realizamos, era un proyecto en su concepción de mi padre se enamoró de ese edificio cuando iba muchos años por allí, y fui yo un poco quien lo apliqué después, ¿no? Además, desarrollamos toda una serie de alianzas con diferentes entidades, tanto estatales como gubernamentales, en Mauritania para desarrollar el proyecto. Por ejemplo, nosotros teníamos un acuerdo con la Embajada Española para recibir a todo el contingente internacional que poco desarrollaba labores militares o de seguridad, formación en Mauritania. Pues entonces, oye, ya teníamos... Ya tienes una clientela. Teníamos una clientela muy importante. El proyecto fue precioso, el edificio es precioso, todavía conservo muchas fotos de aquella época, pero justo llega el COVID. Estuvimos Previo al COVID, dirías ya que cometiste algunos errores de los que tomaste malas decisiones, ¿o crees que antes del COVID estuvo bien ejecutada la idea? Yo he cometido errores desde que empecé. Eso es así y creo que es un poco ley de vida. También Es decir, estaría interesante que comentes, ahora sigues comentando la parte del hotel, pero estaría también interesante saber qué errores... Bueno, ya te he te comentado el de la encontraste, embajada ¿no? americana, ese fue mi primer error de gestión en el que tuve que un poco entender todo el sistema de compras. Después me vino el tema del hotel, que lo empezamos a desarrollar, como te decía, llegó el COVID y todo se paró. El mundo se paró completamente y en Mauritania más. Pero también un poco, pues, como digo yo, por cosas de Dios, justo en ese tiempo, fueron unos 6 o 7 meses, tuve la oportunidad de conocer al presidente de la Federación de Fútbol de Mauritania y el tiempo de COVID que yo estuve parado, ya teníamos otro proyecto en camino para crear un restaurante en la Federación de Fútbol. Entonces, bueno, no fue un tiempo en vano, la experiencia en el hotel fue fantástica, pero al final me tuve que deshacer. Llámalo error, yo no lo llamaría error porque No, el claro, COVID algo no no lo puede- Pero digamos, elegí yo. perdiste dinero ahí con el hotel. Sí, aquello En balance. fue fatal porque además nosotros teníamos un contrato con el dueño en el cual teníamos que pagar una mensualidad, no fuimos capaces de afrontar este pago, después reclamamos entrar a la justicia, fuerza mayor, se nos concedió, fue todo también una batalla judicial, siendo un niño, estamos hablando de Y 22 en años. Mauritania. Y en Mauritania. Que no es lo mismo. Una batalla judicial aquí que conoces la legislación, no tienes ni idea, pero por lo menos lo entiendes o sabes con quién tienes que hablar. No es absolutamente comparable. Y además allí se usan unos métodos de presión y de, no sé cómo decirlo, de persuasión distintos que aquí, ¿no? No son ni mejores ni peores, sino son de otra cultura, de otra manera. Pero sin embargo, fíjate, y es una cosa que sí que me gusta comentar a todo el mundo, experimenté la justicia de Mauritania, que muchas veces los empresarios dicen, no, en Mauritania no hay justicia. Eso y... Sí, a mí por lo menos desde aquí me da la percepción de que
y está muy lejos de lo que tenemos aquí, que no hay un sistema, ¿no? Está lejos, cierto, pero hay justicia. Sí. La problemática que yo veo en Mauritania es un poco que es el proceso hasta llegar a la justicia final, por así decirlo. Es un proceso donde la gente puede tener mucha capacidad de intromisión, por así decirlo. Pero el punto final de la justicia existe. Claro, pero el tema corrupción, que sea fácil que te den la razón a ti si tienes más dinero, ¿eso funciona así? Existe, pero a ver, esto existe en todos los países del mundo. En Ya. España también existe y Ya. lo vemos a la orden del día, miles de casos de corrupción, de desvío de capitales, de tráfico de influencia. Eso existe en todo el mundo. Ya. Lo que pasa es que está mejor decir que en África se ve Hay más. corrupción Exacto, y en España no, pero no es así. En España, en Europa, en la Unión Europea, en todo el mundo existe la corrupción, pero que la gente suele decir que en Mauritania no hay justicia y sí que existe. El proceso es más tedioso, es más largo, puede sufrirlo más, pero existe. Y yo al final experimenté allí que me dieron la razón. Al final yo no era responsable ni del COVID, ni del cierre de los aeropuertos, ni de la falta de turismo, ni de nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, pero al final tuvimos una serie de desavenencias con el otro socio y yo decidí retirarme. Al final creo que para emprender y para generar negocio necesitas estabilidad y paz. Paz con tu socio, paz contigo mismo y esa es la única forma de enfocarte, en el futuro, por así decirlo. Llegó un momento en que la relación ya no era la misma, el COVID había hecho mucha mella, todas las circunstancias. Y bueno, yo y mi padre en aquel entonces, que éramos los socios, decidimos retirarnos. Gracias a Dios teníamos otros proyectos, seguíamos en la Embajada Americana, abrimos la Federación de Fútbol y bueno, nos retiramos un poco de ese proyecto. Con mucha pena porque era un proyecto, hoy existe, las vueltas de la vida, ¿no? Esto quizás también es un poco lo que se habla de África. El proyecto al final se lo acabó quedando el propietario. O sea, el propietario llevaba con ese edificio cerrado 10 años. y hecho mierda. Ya Y hecho mierda y acabó con un hotel Claro, nuevo, le salió material redondo. nuevo, restaurante nuevo, camas nuevas y con un nombre, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que es verdad que suele pasar en África, ¿no? Que la gente suele aprovechar. La supervivencia está más a la orden del día que aquí y la gente pues aprovecha sus oportunidades. Después empezamos el proyecto de la Federación de Fútbol, un poco para ir hilando todos los proyectos. También fue un proyecto muy bonito. Además, todos los proyectos que hice allí en tema de restauración y hotelería fueron concebidos desde el cero. Es decir, fui yo quien hice el diseño de la cocina, fui yo quien compró, quien eligió la vajilla, es decir, desde cero hasta verlo facturar, por así decirlo. También fue un proyecto muy interesante. Además, ahí pues di un poquito un salto de calidad a nivel personal con la clientela a la que recibía. Empecé a recibir a futbolistas Porque internacionales. entiendo que ya el hotel te hizo conocer gente. Claro, sí, el hotel ya fue llevabas la un embajada trampolín. americana, son cosas en las que a lo mejor estás tratando con personas de un cierto nivel y los puedes aprovechar para el resto de negocios. La ¿no? gente un poco no lo llega a entender, pero Mauritania, estamos hablando de que es el doble de territorio de España y tan solo tiene 4 millones de habitantes censados, de los cuales a lo mejor pues, 1,5 son niños, sin exagerarte. Entonces estamos hablando de una superficie vasta de terreno y donde las relaciones surgen mucho más fácil que en España, ¿no? Entonces, claro, pues cuando yo decía a la gente, bueno, es que esta noche vino el ministro de Defensa al restaurante, no se lo creían. Claro, ¿no? tampoco tienes dónde elegir. Claro. Tampoco tienes dónde elegir. Sí había donde elegir, pero me refiero... Sí, pero que 4 millones no es comparable. Claro, o sea, menos del 10%. en España tienes 25 ciudades con 25.000 restaurantes y allí son 2 ciudades con los restaurantes que hay en esas 2 ¿Cuál ciudades. es la capital ahí? ¿Cuáles son las La ciudades capital de principales? Mauritania es Nuakchot y la segunda capital o la capital económica es Nuadhibou, que es donde más se mueve todo el tema del pescado. Al final Nuakchot es pues, donde están todas las instituciones y el gobierno, por así decirlo. Ujú. Y bueno, pues eso, darle de comer a Samuel Eto'o, a Didier Drogba, a Djorkaeff, jugadores internacionales, entidades, la ONU, ONG. Pues bueno, este restaurante me permitió un salto de calidad en mis clientes. Fue una experiencia muy bonita también. Y bueno, después de eso abrimos también un beach club en la playa. Fue el primer beach club del país. Lo mismo, un proyecto desde cero. Llevamos Porque es un país en el que está todo por hacer realmente. todo por hacer. Está absolutamente todo por hacer. Es un país de los más jóvenes del mundo. Se independizó de Francia hace 60 años. Por lo tanto, la historia de Mauritania es bastante reducida. Son 60 años de historia con sus más y sus menos, sus golpes de estado, sus no sé qué, pero país todo por hacer. ¿El régimen actual cómo...? Bueno, actualmente hay una democracia.
Es verdad que es una democracia donde los dirigentes son ex militares. ¿Vale? Hubo un golpe de Estado hace unos años, el poder fue tomado en aquel entonces por un coronel. El coronel después desarrolló unas elecciones legales en las cuales salió elegido, estuvo 2 mandatos. ¿Elecciones o elecciones reales? Bueno, yo en aquella época no... No se sabe. Fue en el 2008, Claro, no te sé decir. No. claro. Pero bueno, al final salió él, que era la pretensión, ¿no? Desarrolló 2 mandatos, fue un hombre para el país fantástico, los avances que se producieron en infraestructura, en comercio internacional, en alianzas internacionales fue brutal. Y después intentó poner a su mano derecha, que fue en su época ministro de Defensa, jefe de la Seguridad Nacional y demás. Eran muy amigos y bueno, por desavenencias se han peleado. Este señor ahora es presidente de la República, pero el antiguo presidente pues tiene una mala relación, está en prisión y demás. Entonces hay una estabilidad. La realidad es que para todos los países del Sahel que los comparamos, y dígase Mali, dígase pues Guinea Conakry, o diferentes países donde hay una inestabilidad política, Mauritania tiene una estabilidad bastante Lo que se importante. percibe a lo mejor desde aquí, ¿no? Digo, no, no es el país que yo imagino más estable o para desarrollar. Para desarrollar, fíjate que sí, porque si tiene todo por hacer y más o menos dentro de lo que dice, pues hay No, una no. legalidad y más Exacto. o menos tal, pues sí. A mí, yo personalmente, yo no me iría, pero igual es por mi sesgo, ¿sabes? Yo tengo la percepción de que a lo mejor si tengo un problema, la sanidad allí no es comparable a la sanidad aquí, o no me puedo fiar de que un policía a lo mejor no sea corrupto. Pero bueno, es mi percepción, no estoy seguro si esto es exactamente así o... Claro, pero son pros y contras en un sitio en el Claro, que claro. vas a aprovechar que está todo por hacer, no vas a tener los Claro. servicios que están por hacer. Claro, claro, O sea obvio. que... Es así. Se lo comentaba antes fuera de cámaras a Kumar, que al final uno tiene que poner en la balanza, ¿no? Y también buscar el momento de vida que pasa cada uno. Mi padre lo pasó y yo lo estoy viviendo. Con 37, con 40 años, con familia, con una estructura creada en España, pues a lo mejor no puedo estar ahí 24/7, ¿no? Entonces creo que es el momento de buscar las oportunidades ahora, de emprender ahora, de generar ahora y de aprovechar también todo lo que viene detrás de mi familia, ¿no? Al final, soy un emprendedor afortunado en el sentido de que he No te ido a lo han dado África, hecho, pero sabes dónde mirar. exacto, he ido a África, a Mauritania, con un escudo, Tal que cual. no todo el mundo lo tiene, ¿no? Entonces, el saber dónde no ir, qué no hacer, dónde tocar, dónde no tocar, dónde apretar, dónde no Aprovechar apretar, los errores y aciertos Eh, que ya han tenido antes. es fundamental. Claro. Yo he visto mucha gente pasar por Mauritania sin esa suerte y los talegazos han sido brutales, ¿no? Entonces, bueno, es una suerte que la quiero aprovechar y la estoy aprovechando. Y al final, sobre todo África, es un continente relacionado con el tiempo, es decir, viven a un ritmo distinto que nosotros. ¿En qué sentido? En los negocios, en la vida, en la familia, es decir, ellos todo proviene de Dios y va a Dios. Por lo tanto, las prisas que tenemos en Europa, los agobios, tenerlo todo controlado, soy yo y yo conmigo mismo, eso allí no existe. Por lo tanto, las relaciones personales en los negocios son importantes. Es decir, para conocer a alguien no te vale un viaje. Tienes que ir, visitarlo, estar en su casa, sentarte a comer su comida, ir a su salón, sentarte en su alfombra, aguantar a su primo. Es decir, todo lleva su proceso, ¿no? Entonces, por eso pienso que todo lo que traigo detrás de mi padre, de muchos años de conocimiento, no es en vano, sino al revés. Es una inyección que me permite conocer mucho más la cultura, aprovecharme de relaciones ya caminadas, saber dónde ir, dónde no ir. Entonces, bueno, todo esto creo que me ayuda muchísimo y que sería también un poco ilógico por mi parte no aprovecharlo, ¿no? Entonces, al final hablaba antes también con Kumar fuera de cámaras que hay 2 formas de emprender, a gusto o a disgusto. Es decir, uno puede emprender solo por el dinero. Oye, pues quiero vivir mejor, tener éxito a nivel financiero y ya está. O uno puede emprender disfrutando el camino. Y yo tengo la suerte, que no la tiene todo el mundo, porque he llevado a muchos colaboradores conmigo, dígase cocineros, gerentes, socios a Mauritania. Yo tengo la suerte de que disfruto el camino.
me gusta su cultura. Mis amigos y los amigos de mi padre se ríen porque yo soy muy cual camaleón. Me adapto, ¿no? Allá donde fueres, haz lo que vieres. Entonces, si hay que ponerse un traje típico, o hay que comer con las manos, o hay que sentarse en el suelo, yo soy el primero. Y además, mi Lo madre... disfrutas y te da una realización Y no, no estoy incómodo, ¿sabes? Claro, No claro, sufro, no digo, claro. bueno, tengo que hacer esto porque a final de mes voy a cobrar 20.000 euros. No, no. O sea, yo Claro. disfruto de este Hombre, camino. estoy en un país, vamos a vivir la experiencia Así. y para Pero, eso estoy en el país, para pero no todo el mundo, entenderlo. no todo el mundo lo consigue hacer, ¿sabes? Y yo creo que está correlacionado, porque al final, si tú entiendes el país, vas a hacer los negocios mejor también. Está claro. O sea, que no No, y es... si, como estaba diciendo antes, todo es como relaciones. Si ellos ven que realmente tú disfrutas su cultura, que Claro. te adaptas a su entorno, que vistes con su ropa. Pero se va a traducir en más Claro, beneficio claro, también, claro. o sea que... Estoy de acuerdo. Yo por eso te digo que al final uno puede emprender desde el gusto o desde el disgusto. Es lo que me toca. Yo conozco ahí a gente que va y que es que tengo que estar aquí. Ya. Yo no tengo que estar aquí. Yo quiero. Yo quiero y tengo la suerte de que tengo mi carrera, tengo mis idiomas, puedo volver a Canarias y trabajar en un hotel, ¿vale? Pero es que yo quiero estar aquí. Me gusta esto, creo que tiene potencial y después el tiempo que paso aquí no lo sufro, sino que lo disfruto. Y te cambia la vida, te cambia la perspectiva, porque más allá de que el objetivo final sea un objetivo económico, porque es la realidad última y no hay que poder Sí, negarla, si tú disfrutas el camino, aunque no triunfes o aunque no llegues a donde tú querías, la cosa cambia, porque sientes una realización plena y un gusto por lo que haces, ¿no? Claro. Entonces, Mauritania, África, Senegal, Marruecos me da esto. Ahora mismo, por ejemplo, me encuentro viviendo en Marruecos. Es un país completamente distinto. Estamos hablando de Mauritania 50 años adelante, con unas estructuras financieras, económicas, gubernamentales completamente distintas, con unas oportunidades completamente distintas, pero también disfrutándolo. Entonces, Bueno, antes de cerrar un poco la etapa también de Mauritania, que todavía supongo que hay cositas, ¿cómo es la seguridad ahí? ¿Lo sientes seguro? seguridad física, jurídica, Física, porque jurídica has dicho que hay un marco jurídico y hay una justicia. sí. Jurídicamente uno se puede sentir un poco más indefenso o no, porque al final estamos hablando de un país donde se habla el árabe, toda la parte oficial es en árabe, por lo tanto, bueno, puedes sentir ahí una dificultad, pero existe, ¿no? Si vas con pasos de plomo y haces las cosas bien, la seguridad jurídica la puedes conseguir. Ahora bien, seguridad física absoluta. ¿Ah, sí? Yo no he tenido absolutamente ningún problema en Mauritania de vale, sentirme sí. inseguro, de sentirme desprotegido. Ten en cuenta que al ser un país tan pequeño, una población tan pequeña, en los barrios la seguridad es entre ellos. Es decir, cuando llega un intruso al barrio, el primero en comentarlo son ellos. Ellos, mira, en el apartamento número está viviendo un chico español. Y te tienen localizado, ¿me explico? Y después en el día a día hay seguridad por todos lados, sobre todo en la capital. Pero bueno, te hablo de la capital y hace 2 semanas ¿Es me más fui... sistema policial o militar? Es un sistema todavía antiguo, en el que la seguridad la dan los propios habitantes. Es decir, al no haber gente extranjera todavía en sus núcleos urbanos o en sus zonas de población, la seguridad es entre ellos, porque esta es Pero mi familia. seguridad pero la- privada. Yo voy No, con... no, ellos mismos, los vecinos, unos a otros se Exacto, avisan. Pero- exacto. Es decir, Muy cívico entonces, ¿no? muy cívico, absolutamente, y muy respetuoso. Mauritania tiene una cultura de la apertura, de la hospitalidad y de la hacerte sentir como en casa, como yo no he visto en ninguna otra parte del mundo. Entonces, entre ellos mismos se protegen. Entre ellos mismos, pues en un barrio saben de qué casa, de qué tribu es esta familia. Entonces, te cuenta que la población de Mauritania y la civilización de Mauritania proviene de tribus. Por lo tanto, cada familia pertenece a una tribu. Esa tribu es de X región y tiene unas facultades distintas a la otra tribu. Después, por ejemplo, ahí, entre ellos, al igual que existe la justicia común, por así decirlo, son las tribus. Y las tribus tienen un peso brutal en la población, en los puestos públicos y en la resolución de conflictos entre ellos. Las tribus, los jefes de las tribus. Que es un marco totalmente distinto y Es un hasta marco que que no lo vives... a nosotros no se nos... O sea, te lo puedo explicar, Claro. pero hasta que no Que lo a lo vivas mejor no lo vas una a tribu es entender. una institución que ejerce un respeto y una influencia. Absolutamente. Sí, sí, sí. Y entre ellos hay una compensación de tribus, hay tribus más fuertes, tribus menos fuertes, más numerosas, menos numerosas, y todo esto hay que entenderlo, porque si no eres capaz de entenderlo,
bueno, No vas a entender te va a vas a costar. frustrar porque no vas a te entender va a la costar, ¿no? Uno dinámica. intenta poner el concepto europeo o americano en todo y no. Mauritania tiene su forma de ser. Claro. A mí me apasiona y entenderla me ha llevado tiempo, pero es curioso, es interesante. Y un poco por llevarlo todo este mundillo a nuestro terreno, el sector inmobiliario allí, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Es interesante? Bueno, pues ahí, desde mi punto de vista, no soy experto en esto, no me dedico a esto, pero desde mi punto de vista hay una serie de problemáticas. Por ejemplo, el tema de la propiedad horizontal. En Mauritania, todos los edificios no se pueden vender por apartamentos o no se pueden dividir. No puedes dividir. En el registro tú no puedes decir, tengo 5 plantas, planta No, 1 es este apartamento, planta 2. no. Si tú construyes un edificio, eres el dueño completo del edificio y para venderlo tienes que vender el edificio completo. ¿Qué es lo que esto genera? Un crecimiento de la ciudad, por así decir, un crecimiento urbanístico plano. Casas Es bajas. decir, es verdad que como el terreno es tan vasto, Que hay no, extensión. no hay problema. Pero claro, para cruzar la capital hoy en día, Nouakchott, a lo mejor entre punto y punto de la capital, puedes tardar 3 horas y media en coche. ¡Wow! ¿Por qué? Porque el crecimiento urbanístico es en casas de una planta, de 2 plantas. Claro, no, y todo el mundo No querrá existen los vivir edificios de 10 plantas. Claro, o sea, no es un problema como tal de espacio, sino de estar cerca de los supermercados, de la sino capital, de los... hasta productividad y síntesis de decir, necesito un núcleo en el que yo pueda hacer mi día a día y concentrarlo todo. Así es. No es práctico. No es práctico. Bueno, ya he oído, tengo algunas informaciones de que esto en unos años lo van a cambiar y ya están permitiendo algunos proyectos urbanísticos a grandes constructoras para crear edificios y demás. Bueno, Y no de sé. cara a un inversor, aunque tú no lo puedas dividir para revender, sí lo podrías, por ejemplo, alquilar. Sí, el tema de la rentabilidad en alquiler es muy buena, es muy alta. Al final, pues oye, en Mauritania se divide la clase social entre los ricos y los pobres. La clase media todavía no es una clase Existente con potente, peso. por así decirlo. Entonces, muchas familias tienen que alquilar porque no tienen la posibilidad de construirse su... A pesar de que el costo de construcción es muy, muy bajo, por materiales, por mano de obra, por permisos y licencias, todo esto, mucha gente alquila. Por lo tanto, las rentabilidades son muy, muy buenas, ¿no? En el tema de alquiler. Porque los precios son muy baratas las casas en alquiler, o entiendo que si me comentas que la rentabilidad es alta es porque el precio de construcción es bajo Exacto. y el alquiler es mediano o Alto. alto. El alquiler de la mayoría de casas al uso son altos. Vale. Cuando entramos ya en el sector villas y casas de lujo, son más baratas que en España, son más baratas que si te vas a Marbella o si te vas a Mallorca, pero Vamos. los pisos de alquiler, los apartamentos de 1 o 2 habitaciones, en Mauritania puede estar en torno a los 600, 700 euros de Ay, alquiler, no. que esto es prácticamente España. Sí, 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 sí. Y sin embargo el costo de construcción es infinitamente inferior. Pero y el salario, que desconozco, a lo mejor los salarios son altísimos, pero no sé cómo están los niveles de vida, cómo se permiten pagar esos alquileres. ¿Hay mucha tasa de impago o...? Mira, los salarios allí son bastante bajos. Todos los años cambia o cada X años cambia el salario base. Ahora mismo no te sé decir, pero debe estar en torno a los 200, 250 euros. ¿Y cómo se paga un alquiler de 600? Bueno, esto es una cuestión un poco más, así que otro podcast, pero básicamente allí las familias viven en varias Muchos en familias una casa. en unas casas. Después, muchas grandes fortunas sostienen muchas familias, por lo tanto, pues a Como lo los mejor la trabajadores, parte familia... del salario A nivel para la donativo, vivienda. en plan, Sí, a como nivel parte de la cal- retribución, te alquilo el piso, te exacto, lo doy. exacto. Entonces a lo mejor pues muchas fortunas compensan el alquiler de varias familias en contrapartida con el alquiler. Bueno, Porque cosas así. en un piso, ¿cuánta gente puede vivir? Todas las que tú quieras meter. O sea, que se reparten entre... Sí, al final ellos son muy familiares. Ellos el concepto de familia que en Europa un poco lo hemos perdido. Allí sigue súper potente, ¿no? Te hablo desde que muchas familias pues comparten casa, los primos, los niños, todos duermen en el salón. A lo mejor el otro día entraba al salón y veían 2 familias que son los tíos, por así decirlo, padre y madre, con todos los primos en el salón. Y dormían, eran 7 allí. También es verdad que no había colegio, estaban en época de verano, pero estaban los O sea, que 7. tocan a pagar entre muchos y no se... La realidad es que son muy familiares, por lo tanto comparten muchas veces la vivienda. Son muchas personas en la casa que además trabajan, aunque su trabajo sea humilde. No es lo mismo que sean 2
a que hayan 5 personas que tengan su pequeño trabajo. Claro, Claro. Entonces, bueno, es un poco el concepto. la dinámica. Entiendo incluso que podrán empezar a trabajar más jovencitos que aquí también. Sí, ahí puedes empezar a trabajar cuando quieras, básicamente. Vale. ¿Y con qué estás ahora allí? Ahora estoy en Marruecos, estoy realizando un servicio de asesoramiento a una empresa canaria, además, que está en Marruecos. Llevo allí 6 meses, no sé cuánto más nos quedará, todo depende un poco de cómo vaya todo este procedimiento. Y en Mauritania sigo desarrollándome en el sector alimentario, por así decirlo, pero no ni en la hostelería ni en la restauración. Mauritania ha experimentado un boom en este sector muy muy grande en los últimos 2 años. No existe reglamentación, por lo tanto cualquiera con su plancha y con su sartén puede abrir un restaurante. No existen controles estrictos a nivel sanitario, por lo tanto, pues Emprender es fácil. emprender es muy fácil y también genera una competencia desleal, entre comillas. ¿Por qué? Porque el que lo hace bien, por muy bien que lo haga, si han abierto 15 restaurantes en su manzana, la gente va a probar esos restaurantes, por lo tanto tú pierdes tu capacidad de venta, reduces tu clientela. Y entonces, bueno, hace como 3 años así, 3 años, 2 años, decidí un poco salirme del sector de la hostelería y de la restauración por la saturación del mercado. Es verdad que Mauritania tiene ahora unas previsiones de Claro, no crecimiento. tener barreras de entrada, ¿no? En los Exacto. Y eso negocios. te digo que no lo veo mal, en verdad. Porque al final eso es ley de oferta y demanda. Sí, Si tú te así dispones es. a El trabajar- consumidor, Claro. hay competencia, el consumidor Claro. se ve beneficiado, pero el grado de atractivo del mercado disminuye si no hay barreras de entrada, una vez está establecido. Sí, Totalmente. obviamente. O te Entonces- diferencia en calidad o en precio. Y es entendible que digas, mira, yo estoy en un mercado que está saturado, hay una competencia tremenda, las barreras de entrada son inexistentes, ya mi rentabilidad no es la que era antes. Sí. Lo que Otra entiendo la cosa. posición, pero que no me parece mal. No, no. Tiene su parte positiva y su parte negativa, como en todo, ¿vale? Sí, en todo. Básicamente. Entonces, bueno, decidí salirme un poco de este sector y he retomado un poco lo que mi padre en su época se dedicó, que es a llevar mercancía, tanto de España como de Canarias, a Mauritania, pues necesidades del sector de la fruta, la verdura, el sector del aceite, diferentes mercancías. Seguimos actualmente. Pero Llevando. desde España hacia allí. Sí, contenedores completos. más de- rentable Y, enviarlo desde España. y viceversa, ¿no hay algún producto que en ellos sean muy buenos y se exporte hacia aquí? pescado. Vale. Mauritania es de los mayores exportadores de Es su pescado. principal economía. Sí. Y le sale más barato importar desde España, a pesar de nuestros costes, de nuestros... Porque aquí al final la normativa te exige utilizar X productos, X metros entre planta y planta. Le sale más barato importar desde España que de otro país de África. Bueno, todo depende del producto. Es decir, por ejemplo, Claro, a lo mejor hay productos que no se consiguen allí. por ejemplo, en directamente. Mauritania Ah, bueno, toda la claro. parte, no de fruta, sino hortícola de verduras, proviene de Marruecos. Vale. ¿Vale? Entonces eso sí es mucho más rentable. Pero claro, Marruecos no tiene manzanos para abastecer todo Marruecos y todo Mauritania. Claro. Sin embargo, España y mucha producción que viene de Europa sí. Al aceite, pues no hay otro aceite en el mundo como el aceite español. Entonces, prefieres calidad antes que traértelo a lo mejor de Turquía. Claro. Cada uno va decidiendo la ley de la oferta y la demanda. Claro, o sea que tú también adaptas tu negocio a la necesidad pura del mercado en el momento. Absolutamente. Sobre todo el tema de abastecimiento va en función de la clientela y de lo que te van pidiendo. Son así. Yo tengo clientes que de repente me piden 5 contenedores de algo y después desaparecen y cuando me vuelven a llamar me piden manzanas. Tú dices, pero a ver, es que esto no tiene nada que ver con... Pero de repente han visto la oportunidad en la manzana, ¡pum! La manzana. Claro. Es un sector, un mercado muy cambiante. Hay que estar... ¿Y cómo es la parte de negocio? Porque tú tendrás que hacer una red de contactos, ¿no? Tú tendrás que buscar los proveedores en España, Ujú. que puede ser relativamente sencillo. No es sencillo, porque al final es una industria que yo por lo menos desconozco. Si yo ahora quisiera entrar y empezar a negociar, ni siquiera es un mercado el que controle si lo que estoy exportando es correcto o si no, o si cumple las normativas o si no. Pero sí me parece complejo. Tú ahora mismo estabas viviendo en Marruecos. Sí, Vas en a Agadir. hacer esa red de contactos. Tendrás que tener en cuenta los puertos, con quién hablar, cómo va el contenedor desde el puerto hasta el consumidor final. Que a mí me parece complejo. Bueno, ahí tengo otra suerte más heredada y es que la matriz de nuestra empresa, por así decirlo,
es una empresa de logística, de aduanas. Vale. Por lo tanto, todo el tema Que de empezó tu abuelo en su que día. empezó mi abuelo, exacto. Entonces, mi padre hoy en día es agente de aduana, se dedica a esto. Entonces, bueno, pues tenemos esta suerte. Pero con respecto a lo que te referías de los proveedores, tiene su dificultad, porque al ser un mercado tan cambiante, quemas balas, por así decirlo. Hay muchos proveedores que no entienden África. Por lo tanto, tú le pides una cotización hoy, después no le compras y se la vuelves a pedir a los 3 meses y se enfada. Claro. Y no te sirvo. Y no, ya no me interesa. Claro, esto es complicado, ¿no? Gestionarlo porque al final hacerle entender que no soy yo, sino que es un mercado cambiante, que es unas necesidades que dependen de un tercero. Y después que en Mauritania el mercado suele ser bastante poco constante, por lo tanto hoy te piden una cosa, mañana te piden otra. De repente cambian el packing y ya no quieren cajas de 8 sino de 16. Claro, esto a los proveedores que en España son muy cuadriculados, Cuadriculados y más organizados y más. Los mata. los cansas. Y claro, genera también no, es que tú, Mauritania, no, es que... Entonces, hay que tener mucha mano izquierda, mucha mano derecha, explicarle desde el principio al proveedor que esto es así. Yo funciono así y. No, yo no, el país. Claro. El país todavía es así. Por ejemplo, hay mucha gente que no entiende las aduanas en Mauritania. Las aduanas en Mauritania no son A, B y C, como en España. Partida estadística número tal, paga tanto. No, no. Allí se trabaja de otra manera. Y se es un acuerdo con la aduana, un forfait que llaman ellos. Pues oye, pues si traes esto, te voy a cobrar esto. Pero si esto lo mezclas con esto, te bajo... Claro, ¿esto cómo se lo O explica sea, a que un tienes que tío? hacer una ingeniería contable ahí Claro, tiene su dificultad. tremenda. Tiene su dificultad. Y esto para España les cuesta. Claro. Al español, al comercial de turno de cualquier Que empresa de normalmente está alimentación, acostumbrado a enviar el mismo contenedor Claro. el mismo día de la semana con la misma cantidad de fruta. lo vuelves loco. Lo vuelves loco. Entonces tiene su dificultad, pero quien lo entiende, pues también tiene capacidad de entrar en el mercado. Ujú. Vale. Allí, por ejemplo, todos los productos de alimentación son muy apreciados los españoles. Los franceses cada vez más los echan de lado. Los españoles son muy apreciados y hay muchos supermercados completos españoles. Marca de comida y de español. Entonces, bueno, es una oportunidad, pero tiene su dificultad. Claro, tienes la suerte también que él ha cogido y ha dicho, mi abuelo empezó esto, mi padre se empezó a meter en este mercado, Voy a yo que aprovecharlo soy todo". nuevo y tengo conocimientos hoteleros y de gestión, ¿cómo puedo aprovechar todo ese know-how que ya mi familia ha creado, ¿no? Así Entonces, es. en ese sentido, como empresario, que también el papel del empresario es ver cuáles son tus oportunidades, tus Sí, sí, capacidades y desarrollar el absolutamente. negocio y sintetizarlo. Y es el mismo mercado el que al final, si lo haces bien, es el que te premia. O sea que Absolutamente. en ese sentido yo lo aplaudo y yo creo que Tal por eso cual. también lo traemos aquí para que cuente cómo una persona tiene también que aprovechar todos esos recursos que a veces ni te das cuenta de Sí, que que los otra tiene. persona a lo mejor, Porque para pues- él a lo mejor se hubiera puesto a trabajar en la agencia de aduanas Sí, y se acabó. no, o cuando le pasó lo del hotel, a lo mejor otro se viene abajo y Se dice, mira, acabó. este no es el país para mí, para emprender. Y no, en vez de eso, empiezas a buscar... Una cosa que se habla muy poco en España son las sinergias. Y en África son fundamentales. Es decir, yo no tengo absolutamente ninguna reunión en vano. Porque ese tío hoy, o esa persona, o esa empresa, o eso que hablé hoy, que puede parecer una nebulosa, mañana me permite conocer o liarme con el otro para llegar a un acuerdo y traer o hacer. Por lo tanto, tengo muchos conocidos que han venido conmigo a Mauritania. Es que eso es una pérdida de tiempo. Es que, ¿qué necesidad tienes tú de ir viernes por la noche a casa de ese señor? Digo, yo no pierdo nada. Porque esto es parte de las sinergias de la vida. Y a lo mejor tú hablas hoy con a mi padre le ha pasado y a mí me pasa en Mauritania. De hace 4 años tener una reunión con un señor y decir, este tío. Y a los 4 años de repente que sea el secretario general del ministerio que está sacando un concurso público de no sé qué y tú poder llamarlo y decirle, oye, ¿cómo es esto? ¿Cómo se...? Entonces, en África, creo que en el mundo de los negocios en Los general, contactos la son sinergia, un absolutamente. tesoro. Y hasta cuántas veces, como inmobiliaria también, hemos ido a hablar con una persona que al final no hemos conseguido desarrollar el negocio. Y yo no lo veo como pérdida de tiempo para nada. Y mira, es una persona más que conozco, es una persona más que me pone cara, es una persona más que ahora mismo no vamos a desarrollar nada, pero en el futuro, quién sabe. Yo lo tengo clarísimo. A quien no le guste esta parte, no puede ser emprendedor. Claro. Porque el emprendedor se tiene que comer reuniones, se tiene que comer conversaciones, llamadas de teléfono, propuestas de negocio, que el 90% no van a llegar a nada,
pero que te permiten tener un background, te permiten tener una lista de contactos, te permiten poder levantar el teléfono y eso no es se una paga. apuesta a futuro, es una apuesta a futuro. Es Absolutamente. que cantidad de veces que dices, este tío no me va a generar negocio. Yo tengo un montón Y te acaba generando uno de los negocios más redondos que tengo un cierra. montón de anécdotas con mi padre de decir, yo hace unos años hablé con ese, claro, hace unos años no había móvil, por lo tanto tú cogías la tarjeta de visita y si no la guardabas ya perdías el contacto, ¿no? Entonces, yo me reuní con un señor, digo, pero papá, me caché, ¿no te acuerdas de cómo se llama? El número, claro, es que en aquella época, claro, hoy ya eso tienes la suerte de que no te va a pasar, porque tú coges tu teléfono, lo guardas y lo tienes ahí, ¿no? Entonces, aprovechar Y esto ahora lo metes en una base de datos, lo creas en un plan de marketing y ya lo haces. es esencial. Y dejando un poquito África atrás, tú estás yendo y viniendo a Canarias. Imagino que estarás un poco al día de la problemática que hay ahora con mucha gente que se está quejando del tema del turismo, que si están destrozando la isla, que Si es está muy sostenible, si masificado, no. tema de especies protegidas y todo esto. ¿Cómo estás viendo? También desde tu punto de vista hotelero, Claro, ¿no? Que Pues bueno, a pesar de lo que mucha gente pueda decir, yo creo que hay un problema. Creo que hay un problema real que yo como ciudadano de Tenerife lo sufro. Es decir, yo salgo a la calle y hay más coches de alquiler que coches de canarios. Salgo a la calle y me encuentro colas kilométricas. Voy al Teide y no puedo aparcar porque está todo full. Voy al sur y me hablan en inglés. Y esto es un problema. Entonces, Wow, pues me sorprende muchísimo esa sí, opinión. la visión de él. La mía yo es sé que puede sorprender totalmente y lo aparte de contrario, esto quiero hacer un poco la reflexión para que no quede solo el eslogan, hay un problema, no. El turismo es básico para Canarias. Es bueno. Claro. Es O sea, absolutamente, Hemos basado nuestra industria en eso, en verdad. claro, es y absolutamente nuestro presente, nuestro futuro y nuestro Todos futuro los del hoteles, futuro. el ocio, todo. y hay una cosa que la gente tiene. Lo primero, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, no podemos decir es todo malo. Porque al final el tipo que viene y se gasta el dinero, No, si yo no la lo estoy empresa diciendo. que le alquila el coche será un tipo de aquí. Claro. El hotel, sí, bueno, pueden ser cadenas hoteleras, pero Aquí está el punto que yo quiero hablar. en ese... Para mí hay un problema y es otro. Yo por lo menos en Tenerife desconozco si es así, pero sé que en Gran Canaria hay ciertas zonas que se han destinado como al turismo y hay gente que solo tiene su vivienda, no tiene una alternativa habitacional, pero como la tiene en una zona turística está obligado a alquilarla. Coño, Yo- eso sí me parece un problema. Eso es más que evidente que es un problema, yo creo que eso es indiscutible, Sí. que espero que la ley actúe a favor de esas personas, Claro, lo veo muy anticonstitucional Sí. directamente, pero contra los hoteles, ¿cuánta gente trabaja en hoteles aquí y son canarios y reciben un dinero gracias a ese turista también que está viniendo? Y al final el turismo también hay que entenderlo como una ¿Cuántos restaurantes? ¿cuántos restaurantes? Deportes de agua? ¿Y cuánta infraestructura Claro. disfrutas tú también? Porque tú no tendrías Siam Park si no hubieras... ¿Cuántos Tú no negocios? tendrías Siam Mall. Los cristianos eran un pueblo pesquero. Que ahora también Yo- todo el mundo quiere vivir. Los cristianos y los están muy altos. Pero es que toda esa infraestructura que tú quieres vivir como local también se ha creado gracias a que ha venido gente. Yo te O sea, hago que mi- yo no estoy defendiendo mi- ni una cosa ni la otra. Si tú estás en el medio, ¿no? Eso es muy político. Yo No serás tú político. No, pero hay cosas buenas y malas. Sí. Pero no le puedes tachar, no, es todo malo, porque también Claro. te ha traído cosas buenas. Mi conclusión lo tengo muy claro. Yo estoy 100% de acuerdo que el turismo es el presente, el futuro y el futuro del futuro de Canarias. Eso no hay ninguna discusión. Pero creo que hay que desarrollar por parte de los políticos, básicamente, más leyes proteccionistas. ¿Proteccionistas para quién? Para nosotros. Para los canarios, en todos los sentidos. Te hablo en el sentido del paisaje, te hablo en el sentido de las condiciones de trabajo, te hablo en el sentido de las emisiones por coches alquilados, te hablo de las propiedades, es decir, por Airbnb, ejemplo, todo eso también puede ser un Marruecos, problema. por ejemplo, que Agadir, donde yo estoy viviendo ahora, que es de los podemos decir que es el invernadero de Europa, se dice así allí, genera leyes proteccionistas para Marruecos, es decir, ningún extranjero puede comprar terreno marroquí. Sin embargo, puedes invertir, puedes montar tu agricultura, puedes montar toda tu infraestructura, pero el terreno no va a ser tuyo Pero nunca. mira, ese ejemplo me viene muy bien, porque el gobierno de Marruecos está yendo en contra de sus propios ciudadanos, porque al tú proteger tu industria, o sea, a ti que más te da que venga un competidor, lo haga más barato y le acaba vendiendo más barato a tu propio ciudadano. No, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del terreno.
Si tú te Claro, dejas- pero si voy yo como También hay español, otro punto. compro allí y soy capaz de producir más barato, ¿por ¿qué más te da? Y le que estoy no es beneficiando solo como eso. Pero la mercado. ley proteccionista es que no vas a comprar, que vas a alquilar. Por lo tanto, le vas a estar generando una riqueza al marroquí. Oye, pero también si tú me vendas... ¿Tú vas a ganar menos? Si Sí, yo te pero pago ¿cuánto menos? Si yo te pago el terreno, o un piso, no es cristiano, de un tipo que haya construido en su día antes del boom y tenga un pisito enfrente de la playa, y te lo venden 500.000 euros, a un extranjero que le sobran. Es un tipo que no tenía ese ahorro y de repente le han dado 500.000 euros. Tampoco está mal y es un tío local. O sea, mi teoría hay que entenderla en el sector del turismo De masas. Masificado, que es muy... profundo, es decir, Sí. el tema inmobiliario, todos estos temas son mucho más ambiguos, porque tú puedes hacer con tu propiedad que tú te dé la gana, pero te hablo de espacios turísticos, zonas de, Sí, protección, de eso yo no entiendo, hablo. por ejemplo, por su- ahora, la tasa esta del Teide, a mí me parece fantástico. Sí. Sí. Oye, hay que proteger y A mí hay me que parece generar genial. más trabajo O y hay que licencia- limpiar más. licencia- Y que si se han una dado para- playa tiene unas plantas, unos animales, no te lo vas a cargar porque te Claro. da la gana a ti. Hay licencias aquí que se han dado mal, eso también lo entiendo. Hay Eso zonas yo no, protegidas. no lo voy a defender Sí. nunca. Que haya una normativa que es igual para todos y un hotel se la salte porque le paga el político de turno, eso yo nunca lo voy a defender. Claro. Y que Yo es un paisaje estoy- mío también y que disfrutamos todos. Yo estoy de acuerdo de generar un turismo proteccionista. Y eso puede ser de masas, podemos recibir millones de personas, pero protegernos. Es decir, habrá que hacer un estudio, por ejemplo, estoy hablando al aire sin absolutamente entrar en legislación nacional, local, que no sé si se puede hacer o no, pero oye, habrá que hacer un estudio de cuántos coches alquiler hay en Tenerife, por ejemplo. Y habrá que poner un límite. No, es que, y si yo, ya, pero es que usted a lo mejor pues habrá que crear licencias temporales. Usted tiene una empresa de alquiler de coches, ¿vale? ¿Cómo va a ser transporte público? Por ejemplo. O, oye, aquí hay tanta capacidad para alquiler de coches. Y es que esas capacidades hay que establecerlas, porque es que somos una isla y somos limitados y las carreteras son Sí, limitadas. pero ¿por qué tú tienes derecho y el turista, porque el turista puede, tú estás pensando en un alemán, un inglés, pero uno que venga de Madrid a Canarias también es un turista. Sí, sí. Y es igual de español que tú y ha pagado sus impuestos en España igual que tú y es de territorio Y se español. quiere coger un coche. Pues, Y si se quiere coger un coche, pero habrá que establecer las diferencias entre un español que ha yo lo contribuido veo al muy desarrollo difícil de... eso, ¿eh? Bueno, ese puede ser. Es estudiarlo más. A mí la Yo no sé sensación el que fondo. me da es que ni se puede. Hay quejas muy fundamentadas y quejas poco estudiadas. O sea, yo creo que ahí el papel Eso del político 100%, ahí sí estoy de es acuerdo. decir, oye, hay que estudiar cuáles son los pros, cuáles son los contras, cómo podemos mantener los pros reduciendo los contras. Yo estoy de acuerdo. Y Y no después- la queja no es al turista, desde mi punto de vista. La queja No, es el turista no tiene ninguna No culpa. tiene ninguna culpa y Absolutamente viene a ninguna. gastarse dinero. Absolutamente Que ninguna. Son 100% exportaciones. Es decir, que que un turista traiga dinero generado fuera, se lo gaste en un restaurante, es lo mismo que si el restaurante lo empaca y te lo envía. Es una exportación, porque al final estás cogiendo un producto de aquí, lo estás dando fuera y estás trayendo dinero de fuera y lo estás cogiendo aquí. O sea, son exportaciones que no podemos cerrar. Ahora, ¿cómo minimizamos todo ese impacto? ¿A quién hay que quejarse? Yo creo que hay que quejarse al que hace la normativa, al que Pero hace la sí, política. ya estamos viendo en muchos países de Europa y de España la ley de esto de emisión cero dentro de las ciudades, ¿no? Sí. Pues esto es lo mismo. Esto es crear leyes que nos favorezcan a todos. No, es que yo no puedo transitar por Roma con coche. Pues es que es así. ¿Y por qué se hace esto? No es por gusto ni por nada. Entonces yo creo que hay que hacer un análisis mucho más profundo. Yo estoy hablando de simplemente ideas y de problemáticas que veo muy con mis ojos y es que los coches de alquiler en Tenerife están disparatados. Hay más coches de alquiler que gente. Entonces hay que buscar. Yo no soy el encargado de estudiarlo ni me voy a poner, pero veo con mis ojos un problema y creo que hay soluciones. Simplemente hay que querer. Que hay que estudiarlo, exacto. Y Exacto. ese es mi punto de vista. Oye, hay que estudiar la problemática que estamos teniendo. No hay ni que... Y no es la culpa del turista. y no es eso es lo que... Pues muchas veces se ni ve del mucho... turista ni de los que llevan haciendo turismo. Es decir, si yo tengo mi hotel hace 20 años, no soy el culpable del modelo turístico. Claro. O sea, yo no, estoy- Yo no diseño el modelo Claro, turístico. yo no- Tú te adaptas a lo mi, que- mi reflexión no va a ver quién es el culpable. Sí, sí, sí. Creo que eso aparte es estúpida. Mi reflexión es a tomar decisiones de ahora en adelante que nos protejan y que hagan un turismo más sostenible. Claro. Ni que venga menos gente, ni que seamos un turismo selecto. No, Claro. no.
turismo para todos, turismo de masas, pero con una serie de condicionantes que a todos nos favorezcan. Claro. Esta La medida cosa es estudiarlo. del Pues, Teide es fundamental. Oye, todo el mundo que entra al Teide tiene que dejar ahí una monedita. para que conserve ese espacio que estás visitando. Claro. Es que es así. Está bien, pero eso yo creo Sí. que no lo discutía nadie. Cuando ¿eh? entras al Vaticano no pagas. Sí, pagas. Sí, sí, sí. Claro, Porque hay que pagar el que conservarlo. limpia y el Oye, aquí que... también para limpiar los montes, para que no haya los incendios cada 2 por 3, Para para todo. todo eso hace falta dinero, claro. También, que es otro debate, es si luego ese dinero Ya. va destinado efectivamente al mantenimiento del Parque Nacional. Que ese es Bueno, eso otro, podemos hacer otro podcast, otro podcast, de otro política si tú debate quieres. y explayarnos. Pero sí que yo quería ver esa visión tuya, que al final el turista no es el culpable. A mí me molesta un montón cuando viene un tío de la península y no está haciendo nada malo, está viniendo, joder. ¿De dónde venga? yo he Me vivido da en igual que venga de la península. Por eso, yo he estado viviendo en Madrid también y me he sentido súper acogido. Me gustaría también que alguien que venga de la península también se sienta que puede venir y que está a gusto, que no está haciendo ningún mal. Sí que es verdad que hay que regularlo todo, controlarlo y que aquí haya una calidad de vida y que el político se preocupe porque esa serie de circunstancias no influyan ni desmejoren nuestra calidad de vida, pero que vengan y se sientan a gusto, por supuesto. Estoy de acuerdo. Yo creo que el problema no es ni del turista, ni de los que hacen turismo, ni de los que tienen ya su infraestructura, porque al final esa gente lo que hace es crear riqueza. El problema que es un problema de marco, de política, de interés común. Y el interés común tiene que pensarlo el político. Claro, Lo que pasa es que muchas veces, pues, ya sabemos cómo actúan los se políticos. dispersa. Pero sí, se les va un poquito, ¿no? Entonces, básicamente, este es mi concepto. Creo que Yo creo que en líneas generales la mayoría de la población también lo entiende igual, que hay pros y contras y que lo que hay es que minimizar esos contras y ya está. de Así de sencillo. 100%. Y antes de ir acabando, ¿hay alguna anécdota, algo que quieras hablar, algo que se nos haya quedado que crees que Viviendo sería en África seguro que alguna anécdota o algo curioso ¿Anécdotas empresariales o de vida? de la que alguna quiera, que te parezca así curiosa, de la que entretenida? quiera. Para empresariales muchísimas, pero de vida, por así decirlo, yo creo que la más impactante que he tenido en mi vida fue en un viaje que hice con mi padre, que casi no lo contamos. Organizamos un viaje con un famoso escritor aquí de Tenerife, que además es historiador, para ir a visitar o ir a encontrar unas antiguas torres que tenía Mauritania de la época de los portugueses. Bueno, un tema un poco histórico, por así decirlo, ¿no? Entonces él tenía unos mapas y tenía ubicada la torre, pero Porque él es historiador. él es historiador, es profesor de la universidad, es abogado y además es escritor. Entonces nos dijo eso, lo acompañamos. Y organizamos el viaje. El viaje era aventura total. Contratamos un 4x4, un coche. Íbamos 6 dentro del coche en búsqueda de esto. Pero sin mucho estudio previo, sino... Está por allí. Bueno, por allí, claro, en un desierto. Parece una película, ¿eh? Tal Es cual. decir, vamos a Absolutamente. buscar un Además, tesoro. sin GPS, no programamos el viaje, si no teníamos comida, no teníamos... Total, que fuimos para allá. Cogimos la carretera principal del país que divide el norte y el sur. O sea, que conecta el norte y el sur. Y a cierto punto había que girar hacia el desierto. Era el desierto, era la carretera desierto y el mar. Entonces se supone que estaba en la costa, en la zona de costa. Total que no, contratamos un chofer supuestamente profesional y que conocía el desierto, pero vamos, lo conocía menos que yo. Y en aquel entonces no vivía en Mauritania, y fue en uno de estos viajes con mi padre. Total, que cogimos el desierto, imagínate, un 4x4 a 120 km/h por el desierto. O sea, con el coche íbamos, parecía que hay una atracción. La barca vikinga, ¿no? Total, que el tío llega a un momento dado que se para, llegamos a un pueblito y hablamos con... Habían 3 personas en el pueblito. No, es que o sea, ustedes han desviado 300 kilómetros. Imagínate, 300 kilómetros de desvío por el desierto, son unos cuantos kilómetros. Entonces nos dijo, mira, ustedes esto es sencillo, sigan la costa y a tanto van a encontrar allí toda esa zona y tal. Total que el chofer otra vez empezó a seguir la costa y a medida que ibas atravesando la costa ya habían acantilados, zonas enfangadas, tal. Total que en una de estas se metió un poco más para el desierto y empezó a seguir unas huellas de otro coche. Pero la verdad que nosotros íbamos a nuestro rollo, hablando, Él imagínate, sabrá que para eso 4 lo horas cogemos. ahí hablando de lo divino y de lo humano, pues no le hicimos mucho caso. Pero resulta que empieza a seguir esas huellas y llega un momento dado que ya estábamos en desierto absoluto, no sé si ustedes habéis estado en el desierto, pero se genera una cosa que se llaman los espejismos. Por lo tanto, no ves nada, o sea, no sabes dónde estás, es todo igual.
Y en un momento dado las huellas, pum, van y dan la vuelta, ahí en el mismo desierto. Y el tío no se le ocurre otra cosa que apagar el coche. Nos paramos 55 grados al exterior. 55 grados son 55 grados, ¿eh? Ya. Hay que vivirlo. Nos paramos, para el coche, encima el coche ya se nos había parado por recalentarse como hacía una hora. Claro, parar el coche en el desierto es lo paras en la arena y es un 4x4, como no te camine, tienes que sacarlo, desenterrarlo. Bueno, total, que para el coche, nos dice, encima no hablaba francés ni español, sino árabe. Imagínate para entendernos con el tío. Para el coche, lo para y no, yo no sé el camino. ¿Cómo que no sabes el camino? ¿Tú nos estás vacilando? ¿Esto es una broma de mal gusto? ¿Hay una cámara oculta? ¿O cómo es esto? No, es que ahora mismo estoy perdido. Ya no sé si es para la derecha, para el norte, para el este, para el oeste. Total que paramos. Así que, y de repente íbamos 6 en el coche. Mi padre, el historiador, el chofer o un ayudante y yo y otra persona. Total que en una de estas de repente estábamos parados en medio del desierto. De repente llegaron todo tipo de insectos y bichos que tú te puedas imaginar. Aparecieron en aquel coche, en aquel desierto. Claro, yo era un niño, tendría 17 años por ahí. Nervioso, pero total que de repente me veo que mi padre se baja del coche con toda su pachorra. Se va como a 3 o 4 metros y se pone a mear. En el desierto. Pero papá, ¿cómo te pones a mear ahora? Si no sabemos para dónde vamos. Tal. Total que empezamos a encender los móviles a ver si teníamos conexión. Cero. Yo pongo el iPad, te llevo un iPad, no, el Google Maps. Cero. Estábamos absolutamente en la nada, más nada del mundo. Además, el historiador se baja del coche, ¿no? Como un historiador, no, tal, porque el sol, si el sol hace sombra Haciendo para la allá. película. Lo mato en ese momento. Si el sol hace sombra, entonces esto es palestra. Las 12 del mediodía. Pero, o sea, no, el coche no da más sombra que debajo de la rueda. Cero. Total que, nada, pero, o sea, a mí se me pusieron aquí, yo lo pasé mal. Pues la única suerte que tuvimos fue que el único teléfono que tenía GPS no, brújula, en todo el coche era el de mi padre. Llevaba un iPhone y le funcionaba la brújula automática. Claro, nosotros dijimos, bueno, pues si para allá está el mar. Para allá sigue todo el rato. Claro, si para allá está el mar y para allá está la carretera, pues vamos para la carretera. Estuvimos 1 hora y 20 de trayecto hacia la carretera. ¿En coche o caminando? En coche. Vale. Pero tuvimos que apagar el aire acondicionado, ya nos quedaba medio tanque de gasolina, no teníamos más que agua. 1 hora y media de silencio absoluto. O sea, yo no he visto nunca Todos a tantas cagados, a ver si personas llegaba. Rezando en todos a ver, silencio. vamos a llegar a un en mi- núcleo porque... El tío, mi padre llevaba el GPS en la mano, ¿no? El tío, como se desviase, tuvieron una discusión, me acuerdo que mi padre le emitió un grito, ¡que sigas el puto GPS! Claro, el tío se giraba un poco para saltar una piedra y mi padre, pasa por encima de la piedra. Hay que ver un cactus, pues pasa por encima del cactus. Pero línea recta. Pero de la brújula no te desvíes ni un centímetro. Cuando llegamos a la carretera después de 1 hora y media de silencio absoluto, pero aquí, nos teníamos aquí, literalmente. Y nada, al final salió bien, pero yo creo que esas de las más arriesgadas que he vivido han sido... O sea, Guau, que- esa yo no la conocía. han no, sido yo esas. tampoco. Sí. Y después el resto, bueno, pues... Total, para que no encontraran ni las columnas, ni tesoro, ni Nada, nada. no. Y seguro no las van a volver a buscar. Y el historiador nos dijo al día siguiente, vamos a intentarlo otra vez. Le dije, Mira, suerte. llama a tu amigo con una brújula y se van. Y nunca más. Y de resto no, la verdad que yo en Mauritania tengo muy buenas experiencias a nivel empresarial, pues porque ya tengo una suerte, como hablábamos antes, y de vida pues no he tenido nunca. Es verdad que la pandemia quizás fue también un tiempo difícil, pero tenía la suerte de trabajar en aquel entonces tanto para la Embajada Americana como para la Federación de Fútbol y conseguí un pase. Entonces los militares estaban en la calle por las noches y todo, pero yo tenía un pase, por lo tanto podría circular libremente. Y bueno, esto es un poco alguna anécdota así Qué bueno. más grande. Pues yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí. La verdad que muchas gracias por venir. Para mí es un placer. Un gusto Y- Ha también. quedado un podcast calidad. Yo creo me que ha va a gustado estar mucho. interesante y que a la gente le va a gustar también el punto de vista de ver gente joven que Y me da la emprende, sensación de que se han quedado que cosas por se- hablar, ¿eh? Bueno, habrá más ocasión. También Sí. nos gustaría, yo creo que traer a tu padre estaría muy interesante Sí, también. también, para el tema de porque aduanas y una todo eso. generación más atrás, ver cómo empieza desde tu abuelo el tema de las aduanas, a ir empezando esa primera etapa
en Mauritania. Yo creo que podría ser muy interesante traerlo por aquí. No sé Seguro que si viene se prestaría. con gusto. Bueno, pues encantado. Y bueno, lo vamos Y yo también puedo venir a una segunda edición con gusto. Tú puedes claro. venir cuando quieras. Y bueno, lo dejamos por aquí. Recordarle a la gente que ahora que estamos empezando, pues agradecemos las suscripciones, seguirnos en las redes sociales. Todos los enlaces los vamos a dejar por aquí abajo en la descripción. Y bueno, muchas gracias y nos vemos en la siguiente edición.